Hemos estudiado un poco de química. Vamos a recordar nuestros tiempos de estudiante y siempre hay unas reacciones químicas que hacen, en algunos casos, unos precipitados. Y parece ser, José Luis y Artur, que alguna cosa se está precipitando hacia la desclasificación, por tanto, información del tema objetos voladores no identificados, véase exociencia, véase exopolítica, véase tema ufológico extraterrestre. ¿Estáis de acuerdo con mi opinión de que alguna cosa se está precipitando porque se está desclasificando y de forma no local, sino global, el tema extraterrestre? José Luis, por ejemplo. Bueno, sí. Además, bueno, lo tenemos claramente en el Estado español, por ejemplo, que recientemente ha desclasificado, ya los tenía desclasificados hace mucho tiempo, pero ha puesto a disposición del público directamente la digitalización de los informes oficiales sobre los ovnis que tenía el Ministerio de Defensa en su propiedad. Entonces sí que eran accesibles si ibas a Defensa y los podías ver, pero ahora están directamente accesibles a todas aquellas personas que quieran verlo a través de la biblioteca del Ministerio, la biblioteca virtual del Ministerio de Defensa, lo cual es de agradecer que lo hayan puesto, porque aquellas personas que tengan interés sobre el tema pueden ver claramente cómo no solo el Estado español, sino otros estados, como por ejemplo el Reino Unido, como por ejemplo Francia, como por ejemplo Estados Unidos, entre otros muchos, bueno, pues tienen una política en la cual abren este tipo de cuestiones. Incluso recuerdo perfectamente el caso de México, cuando hace unos años, concretamente, pues las fuerzas aéreas entregaron una filmación al propio Jaime Maussan sobre una serie de ovnis que filmaron en la frontera con Estados Unidos cuando hacían vigilancia para evitar el narcotráfico. A las 7, a la misma altura. Hay unas nubes ahí, se debe de ver esto. Pero, a ver, busquen eso que viene atrás de nosotros. ¿Ve cómo se ve? Se ve como en dos faros. Viene como a las 7, 8 de la posición. Lo raro es que trae una punta adelante. ¿Hay algo? Puntito adelante. A ver, ¿qué tenemos? Nada, señor. A ver, permítame, déjale busco. ¿Y nosotros? Comandante, ¿qué es eso? ¿Qué distancia más o menos lo tenías, Telles? Oye, a ver, abusados, es como... Ahí van más. Van más, siguen más atrás. Son 10, 11 objetos. Son muchos objetos. Afirmativo. Ahí van. Va, uno. Y ahí van los atrás. Siguientes. ¿Qué es eso, Dios mío? ¿Se anda correteando? ¿Qué es eso? A ver, trata de enfocar. Máximo. Ok, no dejes que los dejes atrás. Ok. Van. Sigue ese, no lo dejes, No, Telles. van todos, van aproximadamente como 10. como ¿Ya lo dio? 4. ¿Ya lo dio? Y van pasando. Tú manejas, no lo pierdes. Sí. Ahí van. 3, 4, 5, 6. Son 6. ¿Abajo o arriba o arriba? En medio ahí van. Ahí van a ir 1, 2, 3, a la misma 4, altura. 5. Qué barbaridad, Ahí se van a ver bien, pues. Y van a una velocidad, pero... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en la pantalla. Síguelo, no lo cierras. ¿Están a la misma altura, Telles? Afirmativo. Poquito, Arribita. arriba. 8, 9, 10, 11 contando toda la cola. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ok, no sabemos qué estamos viendo, son unos objetos nada más luminosos que vienen a la misma altura que nosotros, pero no podemos saber qué distancia. ¿Por qué nos vienen siguiendo? Efectivamente, estamos viendo que algo está cambiando y parece ser que los gobiernos están diciendo, bueno, pues aquí está esta información, este material, ténganlo ustedes y vean lo que aquí tenemos. Artur, ¿compartes también nuestra opinión de que alguna cosa se está moviendo a altísimas esferas gubernamentales hacia la desclasificación de evidencias ya que no se pueden ocultar, como es el tema aeronaves de construcción
Ya discutiremos si son humanas o no, pero de momento no identificadas que surcan los espacios aéreos de algunos países. Estoy de acuerdo, pero matizando ciertas cosas. Matiza. Sí, la primera de ellas es que... Bueno, ¿estás de acuerdo? ¿Por qué? Sí, porque, hombre, tal como dice José Luis, han facilitado, no es que hayan desclasificado, sino que han facilitado el acceso a 80 expedientes, ni uno más ni uno menos. O sea, es que no han desclasificado todo. Por eso, claro. Por eso ahí venía mi matiz, ¿no? Sí, estamos frente a 1.600 páginas de documentación que evidentemente son el testimonio de muchos profesionales del ámbito de la defensa, con lo cual son testimonios altamente creíbles y contrastables. Y además son testimonios que están relacionados con temas aéreos, o sea que directamente con ovnis, con objetos voladores no identificados. Y esta web que decía José Luis, si me permites, Ferran, es bibliotecavirtualdefensa.es, y ahí pues cualquiera que se acerque a la web, ayer estaba un poco colapsada, ayer por la noche, pues ahí podrá tener acceso a estos 80 expedientes. La verdad es que sí que los gobiernos están realizando un ejercicio de semitransparencia en los asuntos y dossiers que a ellos les interesa, porque hay otros dossiers mucho más calientes y otros tipos de documentación a las cuales los ciudadanos de a pie, evidentemente, pues no tenemos ningún tipo de acceso. Sí, José Luis. Sí, bueno, desde luego. Además, el número redondo de 80 nos da indicios, o evidentemente hay que pensar que alguien ha dicho, bueno, a ver, hay que desclasificar algo, ¿cuántos desclasificamos? Ha dicho, pues no sé, 80, por ejemplo. Esto, aunque suene ridículo, estas cosas funcionan así. Hay muchísimos más. Yo he tenido la oportunidad de cambiar notas con Marcelino Requejo, y Marcelino Requejo es uno de los grandes ufólogos que hay en el Estado español. Me ha dicho directamente, dice, mira, ese 80 informes ya solo los hay en Galicia, vamos, o sea, que es que no piensen que te están dando nada. De hecho, él me afirma que en Galicia, en las fechas en las cuales esos informes son, digamos que entregados, hay ni más ni menos que unos 400 avistamientos solo en Lugo. O sea, que os podéis imaginar de la cantidad de informes que puede llegar a tener el Ministerio de Defensa. Este tipo de desclasificaciones se hacen en base a una serie de... Hay una comisión de secretos, y lo estoy diciendo porque lo sé, porque me ha respondido Defensa a una serie de preguntas que le he hecho. Y hay una comisión de secretos y seguridad del Ministerio de Defensa, que es la que desclasifica este tipo de cuestiones. Suponemos que tendrán en cartera muchísimas cuestiones que desclasificar, muchas de ellas no las desclasificarán, otras sí, y yo sospecho, o me da la impresión, de que el último informe que aparece desclasificado es del año 1995. Yo les hice la solicitud. Concretamente se lo hice a la Biblioteca Virtual de Defensa. En realidad no debería haberlo hecho ahí, pero sí que he mostrado mi agradecimiento por haberlo puesto a disposición del público, que sabemos que aunque no son todos los que deberían ser, por lo menos han tenido ese detalle de digitalizarlos. Evidentemente, ¿cuántos informes puede haber? Pues puede haber más que cientos, me atrevería a decir que casi miles. Porque he llegado a la conclusión, y viendo los informes y hojeándolos, que incluso el Ministerio de Defensa clasifica hasta artículos de revista, los considera como materia reservada. Os podéis imaginar, porque en ellos aparecen dentro de los artículos este tipo de cuestiones. Y luego hay algún dato a mí que me parece más que gracioso, curioso, ¿no? Como hace unos 40 años, cuando alguien decía, un observador competente, como puede ser un militar, decía que había visto un objeto subir de unos 6.000 pies a 60.000 pies de altura en muy, muy breve espacio de tiempo. Al final parece ser que Defensa dice que aquello era un globo sonda. Ya me explicaréis cómo un globo sonda puede alcanzar 20 kilómetros de altitud, pasando de 2
en muy breve espacio de tiempo. No sé qué tipo de globo sonda concretamente. Esas son las conclusiones a las que llegan en muchos informes. Y en otros directamente se quedan con los brazos en hombros como diciendo, pues mire ustedes, esto está aquí, los observadores son de plena confianza, hemos entrevistado a todos, todos han dicho prácticamente lo mismo, no dice uno una cosa u otro otra, salvo en algunos casos que luego si queréis comentamos, y efectivamente ha ocurrido algo, pero no sabemos qué es lo que es. Bueno, lo que está, bajo mi punto de vista, cada vez más claro es que cada vez se ríen menos de personas como nosotros que investigamos sobre estas cuestiones. De hecho, voy a mencionar a Frank Solsís del Instituto de Búsqueda Astrofísico de Burdeos, que él simplemente dijo que antes de descubrir los exoplanetas, los científicos que investigaban estos asuntos pasaban por incautos, ¿no? Ellen Stephan de la NASA también dice que vamos a encontrar indicios de vida fuera de la Tierra en los próximos años. Daniel Huang, director de búsqueda de estudios espaciales y de instrumentación astrofísica de la Lesia, dice que las burlas ya han desaparecido. Pienso que no soy el único que piensa que encontraremos vida extraterrestre en este siglo. Incluso Stephen Hawking cambió de parecer. En 2008 él dudaba o decía que este tipo de vida podía estar a centenares de años luz, y en 2015 dijo que en un universo infinito tiene que haber restos o vestigios de vida en algún sitio. En el cosmos tiene que haber alguna vida seguramente inteligente que probablemente nos observe. Lo que está cada vez más claro es que los gobiernos también convergen hacia esa corriente, y si más no deben tener muchas más pruebas de las que tenemos nosotros, porque evidentemente medios tienen bastante más. Porque hay casos que son ya de visión colectiva, y claro, aquí hay un tema claro. Hoy, a día de hoy, todo el mundo puede ser un reportero, aunque sea amateur, porque tiene un dispositivo a mano que usa prácticamente un par de horas al día, como son los teléfonos móviles, los teléfonos inteligentes o smartphones, ¿no? Y claro, si ves una anomalía, de seguida la grabas. ¿Y quién no sabe hoy día subir este vídeo, esta grabación, a YouTube, una plataforma gratuita? Y pues allí ves que aquel vídeo ha sido visto, por ejemplo, por 50.000, 60.000, 100.000, 1 millón de descargas, de visualizaciones. Claro, hay una evidencia que ya con los recursos que, por ejemplo, existían, no se puede obviar. Y a lo mejor la fuerza colectiva hace que se hayan planteado, vamos desclasificando, porque no puede ser que se oculte algo que ha existido durante milenios a la sociedad, porque la misma sociedad ya tiene evidencias propias. ¿Qué opináis, José Luis y Artur, sobre esta cuestión? Bueno, digamos que los pioneros en la desclasificación son los norteamericanos, debido a que tienen en su normativa legal, están obligados a efectuar una serie de desclasificaciones los gobiernos pasado cierto tiempo, y incluso han llegado a ir a los tribunales algunos grupos que se dedican, incluso investigadores del fenómeno OVNI, para obtener esa información debido a que había ya pasado el tiempo oportuno. A partir de ahí empieza un proceso de desclasificación, principalmente para evitar la masiva avalancha de demandas por el incumplimiento de la desclasificación de este tipo de informes. Posteriormente, Francia comienza a hacer lo mismo. Esto ya lo hizo hace bastante tiempo, fue en 1977, cuando se crea el famoso GEPAN. Es un estudio, o sea, una especie de comisión de investigación del fenómeno OVNI dentro del Ministerio de Interior de Francia, que ese grupo GEPAN luego se convierte en el famoso SEPRA, el GEIPAN. El GEIPAN aparece en el año 2006, que es un estudio un grupo que se dedica oficialmente a la investigación del fenómeno OVNI dentro de Francia. O sea que estamos hablando de que este país está muy avanzado en este aspecto, ya no solo desclasifica, sino que investiga muy a fondo este tipo de cuestiones. Evidentemente, siempre tienden hacia la oficialidad. Las primeras desclasificaciones se producen con el famoso proyecto Libro Azul,
en el cual, bueno, pues hay un grupo de científicos, estos en Estados Unidos, donde analizan cientos y cientos de informes de avistamiento OVNI y todos ellos, curiosamente, los llevan siempre al racionalismo, ¿no? En ocasiones dicen que es un globo sonda, en ocasiones dicen que es Venus, en ocasiones dicen que es Júpiter, en ocasiones dicen que son tormentas eléctricas, en ocasiones dicen que es gas del pantano. Algunas de las explicaciones son tan absurdas que la verdad es que si las analizas te echas a reír y dices, pero bueno, si es que es más difícil que se produzca un hecho de ese tipo que la propia presencia de un objeto no identificado. Pero lo único que trataban era de quitarle hierro a este tipo de fenómeno que había alcanzado un cenit importante a finales de los años 50 y principios de los 60, cuando incluso Hollywood empieza a hacer cientos, literalmente, de películas sobre fenómenos extraterrestres, los ovnis y cuestiones de este tipo, películas de serie B principalmente, y ese tipo de cuestiones empieza a ser aplacado. Uno de los grandes investigadores, curiosamente, de esta comisión de Blue Book es Joseph Allen Hynek, uno de los grandes en la investigación del fenómeno OVNI. A Hynek le llama esta comisión y él dice, bueno, usted verá, pero yo soy astrónomo, tampoco tengo mucho, no le puedo decir mucho sobre los fenómenos meteorológicos y lo que podamos ver. Y sin embargo, Hynek cobra tiene un gran prestigio como científico, y al final este hombre, digamos que se pasa al otro lado, ¿no? Y cuando digo que se pasa al otro lado, es que llega un momento que se cansa de intentar justificar lo injustificable e intentar decir que los testigos habían tenido alucinaciones o habían visto gas del pantano, y dicen, no, mire, estos señores cuando dicen esto es porque lo han visto. Son gente que tienen una gran honestidad, una gran honradez, que son gente que tiene todo, que vamos a ver, que no son gente que esté engañando. Y algunos de ellos eran testigos de una alta capacidad, como puedan ser pilotos, como pueda ser gente que trabajaba en ciertos organismos oficiales. Con lo cual nos damos cuenta que la desclasificación ha tenido un proceso de crecimiento, y algo me dice que en breve, y hablo del Estado español, a ver si tenemos suerte, en breve va a haber una segunda desclasificación. Ojalá. ¿Puede estar inducida? Es decir, imaginemos, vamos a especular, a hacer una hipótesis. Tú eres una civilización más avanzada en algunos aspectos y te pones en contacto con quien te tengas que poner y dices, señores, tenéis que hacer esto, esto y esto porque se avecina una gran evidencia. Empezad a crear una conciencia colectiva ante pues lo que podía generar un susto, un pánico generalizado o un caos en algunas personas, ¿no? Y me hace pensar en la estrategia de cómo, por ejemplo, a través de los campos morfogenéticos se puede dar a entender cosas en el inconsciente colectivo, en inconsciente singular y también en el entorno más próximo, laboral y familiar, a través de estas estrategias, ¿no? Vamos a desclasificar, se lo crean o no, allí está. Y esto ya se nos queda. Para el día de la gran evidencia, es como, vaya, esto se utiliza en las estrategias comerciales de venta de coches, ¿no? Sacan el prototipo y ya dices, ostras, cuando salga, yo ya lo quiero. No deja de ser, entre comillas, un marketing esto, inducido. ¿Qué opináis? Bueno, el hecho de que los gobiernos estén preparando o no a los ciudadanos, pues podría ser un indicio de que sí, de que a lo mejor pues efectivamente están o tienen algún tipo de información que les pueda llegar a concluir que hay una vida extraterrestre. Pero respecto a la desclasificación, no todos los gobiernos han sido tan transparentes. Recordemos que el año pasado el Bundestag fue objeto de una sentencia que le obligó a publicar un informe de unas 20 páginas en el cual aclaraba su relación con el proyecto SETI para la búsqueda de vida extraterrestre. Quizá ya no sea un tema de que nos quieran o no preparar para que una civilización más o menos inteligente pueda estar o desembarcar en un breve tiempo. Es que seguramente igual esta civilización ya han tomado contacto con ellos, saben positivamente que existen o a lo mejor tienen evidencias de que realmente ahí fuera, en la inmensidad, en la negrura
del espacio, pues hay alguna civilización que evidentemente pues ya estos gobiernos han localizado y de alguna forma han tenido algún contacto con ellos. José Luis, ¿tú crees que hay contacto, como dice Arthur, con algunos gobiernos? Mira, voy a contar algo absolutamente peculiar, curiosísimo. El padre de la astronáutica en los Estados Unidos es von Braun. Digamos que es el ingeniero, diseñador de las famosas V1, V2 alemanas, que pasa a Estados Unidos y posteriormente dedica sus conocimientos de cohetería al desarrollo del espacio, ¿no? De la exploración del espacio. Bien. Von Braun era un hombre con unas grandes influencias dentro de Estados Unidos. Era un hombre con una información privilegiada. Y este señor tenía una secretaria cuyo nombre era Carol Rosin. Una secretaria que trabajó con él, era también parte asesora, y estuvo trabajando durante mucho tiempo para el Instituto para la Seguridad y Cooperación del Espacio Exterior. Esta asesora y esta secretaria, la señorita Carol, cuando muere von Braun, al cabo de mucho tiempo, en una entrevista, dice lo siguiente. Dice que von Braun un día, de manera confidencial, le dijo lo siguiente. Dice, existe una agenda con 4 supuestas amenazas. Dice, la primera de las amenazas es la amenaza rusa, la llamada Guerra Fría. Eso es lo que le dijo. Dijo que la segunda amenaza era el terrorismo. Dice, después de que acabe la Guerra Fría vendrá el terrorismo. Veremos cómo las naciones intentan defenderse contra un terrorismo que en realidad es un fantasma que han creado. Eso es lo que dijo. Y efectivamente lo estamos viendo. En tercer lugar, von Braun le contó a Caroline que la siguiente amenaza serán los asteroides y los meteoritos. Fijaos que recientemente hemos hablado de una tormenta solar. Y le dijo lo siguiente como cuarta amenaza. Finalmente inventarán una falsa amenaza alienígena. Literal. ¿A qué te refieres como una falsa amenaza alienígena? Von Braun lo que trata de explicar es que, digamos que sociológicamente, incluso económicamente y a más niveles, es importante tener siempre una especie de antítesis frente a ti. Eso permite insuflar presupuestos, permite ver movimientos económicos, mejorar el armamento militar, mejorar el crecimiento incluso de la investigación del espacio. Una antítesis, un enemigo. Si no tienes un enemigo, no tienes necesidad de crecer. Y en realidad ese crecimiento aparecía una serie de enemigos que crean de manera falsa, según dijo von Braun. Habla primero de la Guerra Fría, como que la Guerra Fría hubiera sido todo un cuento, como que hubiera sido todo un show o un escenario que en realidad no ha debido existir, más que para los medios de comunicación. Siempre se ha dicho, se ha especulado sobre si al más alto nivel, en la Guerra Fría, había corporativismo, y entre ellos lo que hacían era creaban un escenario falso, como una especie de obra de teatro, y tras bambalinas sus relaciones eran buenas. En segundo lugar hablan del terrorismo. Es verdad que existen muchas dudas, como por ejemplo apareció la famosa operación italiana, la operación Gladio, y a partir de ahí se empieza a ver como que los servicios de seguridad de algunos países y de inteligencia les interesa crear este tipo de organizaciones para infundir dentro de las sociedades algo, inyectar entre pánico, poder promover leyes, poder aumentar los presupuestos económicos, mover tropas, etcétera, etcétera. Digamos que reactiva la economía. Esto suena cruel, ¿no? Porque hay mucha gente que está muriendo por esto. En tercer lugar, y dijo que cuando se acabase este terrorismo, él habla de una amenaza del espacio, ¿no? Asteroides, meteoritos, y ahora que hemos oído recientemente, pues estamos oyendo pues la famosa tormenta solar que puede venir, ya se está creando como una especie de caldo de cultivo. Es posible que sepan algo, y es posible que tengan datos, y es posible que esa tormenta se suceda y que produzca daños, pero mucho menores de los que nosotros pensamos, quién sabe. Pero como cuarto punto, cuando él dice que crearían a esa falsa amenaza alienígena, es como que desarrollasen o tuviesen en marcha un plan para empezar a mentalizar a la gente de la existencia de una fuerza exógena al planeta Tierra que de alguna manera pretende invadirnos o efectuar ciertos actos ilícitos para nosotros con los cuales tendremos que defendernos. Entonces la pregunta es,
¿Cómo pueden crear algo así los gobiernos? Tal vez con el famoso proyecto Blue Beam, del que algunos hacen referencia, no lo sé. Este proyecto que acabas de comentar, básicamente se trata de ver a nivel planetario una serie de naves en el espacio, como pues los que hemos visto en más de una película, ¿no? Tipo Independence Day, pero basadas en tecnología holográfica. ¿Va por ahí? Sí. Bueno, si quiere Artur, sí, adelante. No, Sí, adelante, José Luis, que tú conoces mucho mejor este tema. Gracias, Artur. Pues nada, solamente comentar que efectivamente la tecnología holográfica desde hace mucho tiempo se lleva investigando. La tecnología holográfica, se habla que los primeros desarrollos se producen en los años 70 e incluso hay una serie de manifestaciones que aparecen en la isla de Cuba, como suena, en la isla de Cuba, en la cual aparece, o hay testimonios de la aparición de la Virgen María en las costas de la isla de Cuba, y posteriormente hubo francas sospechas de que se produjo con una serie de tecnología militar que portaba un submarino y que a modo de prueba se intentó ver qué impacto tendría esa tecnología de holográfica dentro de la población civil, e hizo este tipo de experimentaciones. En la actualidad vemos como el gobierno chino abiertamente ha dicho que ya tiene capacidad para crear esos hologramas y, bueno, pues que aquellos observadores puedan ver aviones donde no hay aviones y puedan ver tropas donde no existe absolutamente nada. Lo han dicho abiertamente. Pero fijaos en estas cosas, al final todo tiene una especie de nexo. Dicen y cuentan, y hablo de rumores, con lo cual la credibilidad es limitada, pero cuentan que el famoso avión MH370 que desapareció en el Índico, portaba o en su interior había información relativa a un microchip capaz de generar la posibilidad de infundir hologramas y generar invisibilidad en ciertos aviones y poder producir efectos de este tipo. Y últimamente se están oyendo también, e insisto, como digo antes, son rumores. En ciertos lugares están diciendo que lo que le ocurrió al MH370 estaba íntimamente relacionado con el gobierno chino, como si hubieran estado detrás de este suceso. No sé, ahí lo dejo, que cada uno que coja lo que quiera, desde luego. Cuando hablabais de desclasificación, uno de los documentos desclasificados y que nos ha enviado el link nuestro amigo y oyente Noel, data del 24 de octubre de 1978 y que se ha hecho eco el 23 de octubre de este año la prensa balear, concretamente el Diario de Mallorca, ¿no? Y habla de los documentos OVNI de las Islas Baleares, ¿no? Y es curioso, ¿no? Nada, resumiendo uno, por ejemplo, habla de un avión que se aproximaba a Mahón, divisa dos objetos no identificados que le acompañaban a poca altura, mientras las torres de control de Mahón, Palma y Barcelona no detectaban absolutamente nada. Por ejemplo. Sí. Bueno, está claro que hay muchos expedientes. Pero realmente yo tengo serias dudas de si, y antes comentábamos que a lo mejor sí, a lo mejor no, si los gobiernos han tomado o no contacto con seres de otras galaxias. Y las dudas me vienen pues sencillamente porque en estos últimos tiempos se están invirtiendo cantidades ingentes de dinero en radiotelescopios y en otros elementos como por ejemplo el SKA, el Square Kilometer Array, que es una antena con capacidad de detectar altas y bajas frecuencias repartidas entre África del Sur y Australia, y además con la capacidad de detectar moléculas de hidrógeno a unos 10 millones de años luz. El James Webb Space Telescope, que estará listo seguramente en 2018. Y que, entre otras cosas, a diferencia del Hubble, este es un telescopio espacial. En lugar de los 2,4 metros de espejo, tendrá 6,4. Recordamos la reciente inauguración del FAST en China, con una superficie equivalente a 30 campos de fútbol y con un coste de unos $100 millones.
o el ya proyectado EELT, European Extremely Large Telescope, que está previsto para 2024 y podrá detectar, pues, entre otras cosas, dióxido de carbono, vapor de agua, amoníaco o oxígeno molecular. Hay una teoría que he encontrado que me ha encantado, porque dice bastante sobre si el ser humano ha podido contactar o no con estas entidades extraterrestres. Michel Gillon, que es un astrónomo de la Universidad de Lieja, dice que él tiene una teoría muy interesante, y es que si hay una vida extraterrestre con muy pocos vatios, se puede usar las estrellas como medio transmisor para para señales. Estas señales se depositarían en lo que es el contorno de la estrella. Y realmente la facilidad para transmitir señales usando las estrellas es impresionante, porque con muy poca energía la señal viaja de estrella a estrella muy rápidamente. Lo que sucede es que hoy en día no somos capaces de poder leer o detectar todas aquellas señales que están en el reborde de una estrella como el Sol. ¿Por qué? Porque hay unas temperaturas altísimas y evidentemente pues la tecnología que tenemos a fecha de hoy no nos permite esto, ¿no? Pero Michel Gillon pues apuntaba muy concretamente hacia esa posibilidad, y es que realmente con muy pocos recursos y muy pocos medios sería relativamente fácil expandir este tipo de señales. Otra posibilidad sería que a lo mejor sí que haya vida en el universo, pero no sea inteligente. Otra posibilidad sería que haya vida, pero no quieran contactar con nosotros. O sea, habría muchísimas infinidades de combinaciones. Incluso puede haber otra vida inteligente que ni tengamos la capacidad de comprenderla, ¿no? Imagínate cómo nos debe ver, Artur y José Luis, una hormiga a nosotros. Claro, si es que nos llega a ver. Y es que realmente somos capaces de interpretar según qué cosas. Yo creo que no. Y ahora también lo que a mí me llama mucho la atención, y que lo hemos comentado en diversas ocasiones aquí en el programa, es este fervor por reconquistar Marte, ¿no? Véase... hay como prisa. Sí, hay como una cierta prisa, ¿no? Y quizá, pues todo apunta en lo que ya dijimos la semana pasada y que apuntaba también a José Luis, quizá la Tierra vaya a recibir algún meteorito gigante o algo que podría causar una extinción de la raza humana como la conocemos. Y es que Elon Musk, multimillonario, propietario de eBay, ha invertido más de 120 millones de dólares de su fortuna personal en establecer una empresa que se llama SpaceX, y que no es como Mars One, que Mars One suena a un mal chiste. Es como, me recuerda mucho la productora esta holandesa, si puedo decir el nombre, Ferran, sí, Endemol, un poquito Gran Hermano. Es un fraude, Mars One. Sí. Es más creíble Benny Hill que Mars One. Por eso, que yo lo tengo bastante claro, ¿no? Y ostras, pero en cambio no, Elon Musk sí que me parece una persona muy seria y con un proyecto. Y de hecho, Elon Musk ya ha hecho varias pruebas de su cohete Falcon 9 y con gran éxito. Además, Elon Musk también, ¿no? Paralelamente, supongo que para rentabilizar su empresa, pues ha establecido contratos mercantiles con la NASA. O sea que vemos que sí que hay cierta corriente, tanto en la inversión pública como privada, para iniciar una reconquista del universo, o de Marte en este caso. Caballeros, vamos rápidamente a la publicidad. Seguimos hablando de esta cuestión. Hoy tenemos el telescopio, como quien dice, mirando hacia arriba, porque unos astrónomos del Departamento de Física de la Universidad de Laval, en Quebec, Canadá, han captado más de una, más de dos, más de tres señales procedentes del espacio profundo, y parece ser que son inteligentes. José Luis, Artur, amigos y amigas oyentes, volvemos de seguida. Caballeros, de golpe, no es aquello que te dicen de forma secuencial, de golpe, dos astrónomos profesionales, como es Hermano F. Borra y Eric Trotter, astrónomos, como decía, del Departamento de Física de la Universidad de Laval, en Quebec,
recibieron de una sola atacada 234 señales inteligentes. No ha trascendido que contenían estas señales, pero la verdad es que han llegado. Sí, un tanto extraño, ¿no? Tengo un vídeo sobre ello, porque hice una investigación al respecto, me pareció muy peculiar. Uh-huh. Y es que estos tipos utilizan un telescopio de última generación, el SDSS, el Sloan Digital Sky Survey, que parece ser que es capaz de analizar masivamente estrellas. En plan, no se centra en una, sino que masivamente las analiza de una manera muy concreta. De hecho, se dan cuenta que después de analizar 2,5 millones de estrellas, casi nada, descubren que todas las estrellas son sus datos son correctos, todo corresponde a algo normal, pero hay 234, como tú bien dices, que realizan lo que estos astrónomos llaman modulaciones espectrales periódicas raras, que entre comillas dejan entrever que son inteligentes, como que hay unas pautas pero que no corresponden a una emisión o a una modulación natural de las propias estrellas. ¿Qué es lo que reciben ellos? Pues no se trata de una señal de radio, como puede ser la que se puede recibir a través de la banda de hidrógeno, con esos radiotelescopios gigantes, como el de Arecibo o el de China, sino que ellos analizan una luz espectral, algo totalmente distinto, algo nuevo. En vez de analizar ondas de radio, ellos analizan espectros de luz. Uh-huh. Pero fijaos, hay una cosa interesantísima en este descubrimiento de las 234 estrellas. Las estrellas se dividen en tipo espectral: M, K, G, F, A, B y O. La Tierra está en la G, concretamente. Es una estrella de tipo espectral G. ¿Sabéis de qué tipo son las 234 estrellas que han encontrado que emiten esas señales? Que ellos han mirado de todo tipo, Todas están entre la K y la F, dentro de la banda de la G, que es similar a la estrella que domina nuestro sistema solar, el Sol. Quiero decir que serían estrellas aptas para que contuviesen vida. De las estrellas tipo K, tipo G y tipo F son las que han encontrado que emiten esta modulación. ¡Qué casualidad, hombre! Que las estrellas que emiten modulaciones raras corresponden a un espectro, a un tipo espectral similar al de nuestro Sol. ¿No os parece muy casual? Del todo. Bueno, desconocía que íbamos a tocar este tema, pero acordaros de hace 2 minutos lo que estábamos comentando, ¿no? Michel Gillon de la Universidad de Lieja, un astrónomo de la Universidad de Lieja, ya apuntaba hacia esa dirección. Las estrellas, de hecho, serían como antenas gigantescas con las cuales, con muy pocos vatios de potencia, seríamos capaces de transmitir un mensaje de una estrella a otra con prácticamente cero energía, hablamos de muy pocos vatios, y además con una rapidez impresionante. La cuestión es que Michel apunta a que a fecha de hoy la descodificación de esta información, de estos mensajes por parte nuestra, sería harto complicada, con lo cual esto me encuadra o me encae bastante más. Y leyendo un poquito sobre esta cuestión que comentabais, pues sí que hay muchos investigadores, sobre todo del SETI, que no comparten el entusiasmo que han manifestado estos dos investigadores, y que incluso barajan la posibilidad de que este tipo de señales que se haya llegado a ellos pueda haber estado causada por algún error de calibración en los aparatos o a lo mejor seguramente por algún tipo de error de interpretación en la extracción de los mismos. Pero vaya, claro, como no lo ha descubierto el SETI, no les gusta. Esto es como las uvas. Claro. Ahí has dado. Ahí vamos a parar, ¿no? Con lo cual tenemos 2 temas muy interesantes. El primero es el que decía, el que nombraba Michel Gillon, que las estrellas son excelentes conductores. Y el segundo es que esto coincide con el hecho de que estos 2 científicos hayan encontrado que estas señales provienen de estas estrellas, elementos desde los cuales con muy relativa facilidad se pueden emitir señales.
Personalmente estoy convencidísimo de que el mundo, el universo es tan vasto que hay alguien más ahí seguramente que nos está observando, igual que nosotros estamos intentando observar a alguien. De todas maneras, como siempre, ¿no? Siempre hay el que descubre, los detractores, y al final hay una evidencia más que clara, ¿no? Y en este caso, pues la comunidad científica, pues supongo que debe ser cauta, pero hay una evidencia, José Luis, es que se está utilizando tecnología láser para enviar información inteligente a la Tierra, enviando una señal, porque no creo que juegues como un niño con un puntero láser, ¿verdad? Pues fíjate, porque es que además uno de estos dos científicos, concretamente Germano Borra, cuando hace la investigación, dice, y según sus palabras, dice, es como si allí hubiera civilizaciones que hubieran colocado emisores láser de gran potencia a modo de baliza que indicase la existencia de vida. Aquí hay vida, una forma de decirlo. Y bueno, y lo que ha dicho Artur, de que el SETI dice que no, que es que han calibrado mal, hombre, por favor. O sea, que solamente es el SETI el único el que puede decir, o es el organismo oficial que puede decir si efectivamente sí es una señal inteligente o no es una señal inteligente. Si no es el SETI ya no nos vale. Hombre, vamos a ser serios, ¿no? Esto me parece ya un poquito de aquella manera. Además, el SETI es como una especie de Torquemada. En ese aspecto, o sea, es que no deja pasar una. Aunque pase todos los filtros, al final siempre te deja la duda razonable. El SETI, que ya no es el SETI que vemos en la película Contact, en la cual la doctora Eleonora Rowey descubre el mensaje de Vega, no es ese SETI. Si os acordáis, en aquella película había un Torquemada, que era ese famoso doctor que estaba por encima del SETI, de la doctora Eleonora Rowey, y representa la ortodoxia científica que coge este tipo de ideas y en realidad no las investiga, las secuestra y las censura, como son los resultados encontrados por estos dos astrónomos, Emano Borra y Eric Trottier. Es lo que hacen, nada más. Ojo, que esto lo podemos extrapolar a otros campos científicos y lo podemos llevar incluso, si me apuráis, a la economía mundial, vamos. Es que esto se repite constantemente. A mí el SETI me recuerda un poquito a la NASA, ¿no? Que está desde hace unos años en unas horas bastante bajas, al igual que el SETI, que está en unas horas bastante bajas. Sobre todo porque cada vez les cuesta mucho más encontrar financiamiento y después, evidentemente, de los estrepitosos fracasos que han tenido en sus proyectos. Con lo cual, pues, deja bastante que desear, ¿no? Pero en cambio, lo que sí que me sorprende, y retomando un poquito el hilo antes de la pausa, es que muchas personas del ámbito privado, como Elon Musk, estén invirtiendo cantidades ingentes de dinero en desplazar personas hacia Marte, en formar ahí una colonia de personas que puedan vivir allí. Y me sorprende mucho, ¿por qué? Porque si comparamos Marte con la Tierra, pues las condiciones de vida que hay en Marte son bastante duras. La temperatura media de Marte es de menos 63 grados, comparado con la de 14 grados. Bueno, recientemente la han subido, La han subido recientemente, la han cambiado. Bueno, porque no les cuadraba la humedad ambiental y han dicho, hay este dato, hay que cambiarlo, que esto canta mucho. Bueno, pues habrá subido quizás ligeramente. Pero la cuestión es que Marte tiene un día muy similar al de la Tierra, quizá 40 minutos más, me parece. Sí que los años duran el doble prácticamente, pero la atmósfera de Marte es altamente nociva, porque es en un 96%, creo, es recordar, dióxido de carbono. La gravedad, evidentemente, en Marte es un 62% menor que en la Tierra. Y al igual que la Tierra, que tiene algún satélite, pues que en este caso es la Luna, Marte tiene 2, pero realmente las condiciones de vida ahí son muy muy agrestes, porque hay muchas tormentas de polvo, con lo cual el hecho de vivir allí y el desgaste que puedan tener los equipos
bueno, tiene que ser atroz. De hecho, había muchos estudios que decían que el hecho de que una colonia se estableciera en Marte no tendría la vida garantizada más allá de 30-40 días, porque las condiciones digamos, ambientales del propio planeta son extremadamente crudas. A no ser que te generes oxígeno de forma artificial. Sí, pero el polvo es tan pequeño, el polvo es como el agua, pasa por todas partes y al final un poquito de polvo no pasa nada, pero si te ponen una gotita de agua encima de la mano no pasa nada, pero si te ponen esa gotita durante 50 horas, que había torturas que se basaban en agua, en poner la gotita esta de agua, al final acaban perforándote la piel, los huesos y traspasando todo tu cuerpo. Y una cuestión, entonces estos robots que pues circulan por la superficie de Marte, que no tienen ni una mota de polvo, ¿qué pasa? ¿Que hay un buen servicio de limpieza y han calculado tener unos limpiaparabrisas buenos? A mí siempre me genera esta duda, ¿no? Caray, niquelado, ni salido de fábrica, José Luis. Bueno, vamos a empezar por la base. Arturo ha dado unos datos buenos sobre Marte, pero hay uno muy raro. La presión atmosférica en la Tierra, la densidad de la atmósfera, es de 1013 milibares. Media, ¿eh? En Marte es de 8. O sea, su densidad, su atmósfera tiene una densidad como más de 100 veces, 100 y pico veces menos que la Tierra. A ver quién es el valiente que me explica cómo abren los paracaídas con esa presión atmosférica en Marte para que los robots aterricen. Y sin embargo ahí lo tenemos. Y los frenan a una gran velocidad. A ver si alguien me lo explica, porque yo no lo acabo de entender. Cuando la densidad atmosférica es un factor fundamental para la apertura de un paracaídas y su correcto funcionamiento, que he tenido acceso a las fórmulas, que es las que se calcula el diámetro que tiene que tener un paracaídas. Después de eso, y con respecto al polvo, efectivamente hay extrañas imágenes en las cuales se ve robots, concretamente me parece que es el Spirit, que aparece libre de polvo después de haber estado como, pues no sé, 8 o 7 años allí. Tú intentas dejar un coche al lado del desierto, aparcado, y te vuelves a los 2 años. A ver si eres capaz de descubrir de qué color era el coche. Pues aquellos robots estaban intactos, incluso la tornillería, fijaos qué curioso, que son tornillos Allen, o Allen, se ve claramente como en el interior del tornillo hay polvo, pero en la parte exterior brilla. Es como que a alguien le pasara el paño. Parece ser que han aprendido los de la NASA porque no lo están haciendo con la Curiosity. Quiero decir, ellos aprenden de todo, incluso de estas cosas. Y con respecto a la temperatura, cuando hicieron el anuncio de que existía humedad en Marte y que había pequeños humedales en las paredes de algunos cráteres, pasan misteriosamente, le suben como 40 grados la temperatura media al planeta, de la noche a la mañana. ¿Qué pasa? ¿Que los anteriores robots no llevaban termómetro? ¿O de repente han descubierto que para que haya agua y ese mensaje encaje tienen que subir la temperatura media? A mí todo esto y perdonad que utilice esta expresión, a mí todo esto me rechina, ¿eh? Rechina también. Y nada, nos quedan 5 minutos de programa. Vamos, ya que estamos ahí suspendidos en el sistema solar, atención a lo que ha dicho un astrónomo, a ver si recuerdo el nombre, Mike Brown, ha dicho que en 16 meses se confirmará el hallazgo del planeta X. Y por otro lado, hay unos rumores en ciertos círculos, y bastante interesante, que abre el debate también incluso para el próximo programa, José Luis y Artur, sobre si el hallazgo de este planeta y su proximidad está dando o provocando un tambaleo en el sistema solar. ¿Está influenciando lo que se comenta en algunos círculos de una extraña inclinación del Sol? Yo haré solo un pequeño matiz, porque no soy un gran experto en la materia, pero sí que desde la antigüedad se habla de un planeta X, del Nibiru, de diversos planetas, ¿no? Hercólubus, Ajenjo, la Biblia habla de Ajenjo. Se hablan en diversos manuscritos muy antiguos. Y no olvidemos la capacidad de los antiguos, sobre todo los egipcios, de observar el sol, las estrellas, el firmamento, la inmensidad, incluso de colocar perfectamente alineados
determinados monumentos con ciertas constelaciones. Tengo bastante claro que si los gobiernos están últimamente incidiendo tanto en este tema, si iniciativas privadas están luchando y batallando por salir ahí fuera, por establecer colonias humanas en Marte, es que algún evento catastrófico se prepara, quizá no en los próximos 15, 20 años, quizá mucho más allá. A lo mejor no lo veremos nosotros, ¿no? Pero sí que hay informaciones o tienen seguramente datos que nosotros desconocemos y que pueden ser bastante catastrofistas. Hombre, de hecho, investigadores del Instituto de Tecnología de California, Caltech, y hace unos meses dieron a conocer las sospechas, incluso bíblicas, de que en el borde del sistema solar existe un noveno mundo desconocido, pero atención, de un tamaño 10 veces superior al de la Tierra. José Luis, sí. Ahí en la frontera hay algo. Sí, eso lo descubre Mike Brown y otro astrónomo con apellido ruso, no recuerdo correctamente el nombre, y lo descubren en base a una serie de aberraciones en los movimientos de ciertos cuerpos lejanos. Incluso el propio planetoide o planeta enano Sedna y otros tienen una extraña modificación en su órbita, ¿no? Algo pasa cerca de ellos muy grande que está cambiando su órbita. Hasta una de las primeras naves espaciales, la Voyager, creo que también ha tenido una modificación de su órbita leve, pero que da indicios les ha dado indicios para pensar de que existe ahí un enorme planeta. Bueno, estos señores, concretamente Mike Brown, quien ha tenido la oportunidad de acceder o le han dado el permiso para acceder a un telescopio para la búsqueda del planeta X durante los primeros 10 días de octubre, ha tenido la poca suerte de que durante esos 10 días el cielo ha estado nublado y no han podido efectuar observaciones ópticas sobre esa zona donde supuestamente está o se sitúa en estos momentos el planeta X, que os diré que está muy cerca del Arco de Orión. El Arco de Orión, está ahí. Concretamente ahí es donde lo han podido encontrar. Ellos saben algo. E incluso NASA, que al principio NASA se tiraba de los pelos y decía, el 10º planeta, eso es una tontería. No, eso no existe. Ahora ya está empezando a decir, bueno, pues sí, que efectivamente. Como vemos, lo primero que hacen es rechazarlo. Y después parece que se lo están comiendo y lo están respirando hasta que finalmente llegue un punto en el cual digan, pues sí, efectivamente, hay un planeta y saquen una fotografía del mismo. Que yo sospecho que antes de que acabe el año puede que tengamos la sorpresa del famoso planeta 10. Y en parte es lo que decía Artur. Cuando decía Artur que hay antiguas tradiciones y antiguos escritos que hablan sobre este tipo de objetos. ¿O qué pasa? Que a los sumerios les creemos cuando hablan de su cultura, de sus costumbres, y les dejamos de creer cuando empiezan a decir que en el cielo había 3 lunas, o que hubo una época en la que había 3 lunas. Ahí ya no les creemos. Cuando hablan de cómo cultivaban las tierras o cómo gobernaban su país, sí, pero lo otro no. Hombre, por favor. O sea, hay que ser coherente, y aquello que no nos encaje, investigarlo, y aquello que nos encaje, aceptarlo, pero desde luego no rechazarlo como están haciendo estos en este momento. Por consiguiente, efectivamente hay registros e incluso escritos de la existencia de un cuerpo celeste de enorme tamaño, que incluso se le dio el nombre de Nibiru. Un planeta de cruce. Artur, nos queda un minuto, compañero. Bueno, simplemente hacer un llamamiento a los científicos y que sean todos un poco Einstein y que rompan los moldes, porque todo el mundo se reía de los exoplanetas, de los biribiris, hasta 1995 que se descubrió Pegasi B por Michel Mayor y Didier Queloz. Y realmente lo que demuestra eso una vez más es que para poder avanzar hay que romper aquellas bases que tenemos ya prehechas y prefabricadas, y la presuposición es la madre de todas las metepatas, con lo cual hagamos un paso todos al frente, rompamos estos paradigmas que ya tenemos todos encima hechos y veamos un poquito más allá de nuestras narices, que siempre va bien. Lo decíamos hace ya unos cuantos años atrás, el 2017 será un año más que interesante en muchos campos. No sé por qué, pero ahí está. Compañero, muchísimas gracias por compartir, pues podríamos decir, este análisis neocientífico. Gracias a vosotros y gracias a todos aquellos que nos escuchan. Y Artur, compañero y amigo, también muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros siempre un placer aprender, y un saludo a todos los que nos escuchan. Y lo más importante, amigos y amigas, que cada uno saque sus propias conclusiones. Adiós.